que son 2 volúmenes bien chonchitos, sobre todo el segundo, que es tremendo. En total, casi 1600 páginas. Se cargan muy difícilmente, pero cuando uno los empieza a abrir, el diseño y el armado creo que es muy, muy agradable. El color del papel, etcétera, etcétera, creo que es muy manejable. Y sobre todo, cuando uno empieza a ver estos volúmenes, son muy, 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 muy atractivos, se enganchan, porque son nada menos que las entrevistas que antecedidas por un prólogo de una introducción de Patricia Rosas Lopategui, que dio Elena Garro a lo largo de toda su vida. Entonces son una cantidad de encuentros periodísticos inmensa. Y aparte viene al final de cada tomo una selección iconográfica, a veces son fotografías de ella, a veces son recortes de periódico, etcétera. Bueno, pero ¿quién es Patricia Rosas Lopategui? Patricia Rosas Lopategui es profesora de literatura mexicana e hispanoamericana en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Ha publicado gran cantidad de estudios y trabajos sobre la obra y la vida de Elena Garro, en especial la biografía de Elena Garro, Yo solo soy memoria y testimonio sobre Elena Garro, y también ha reunido en ediciones anotadas y críticas su poesía inédita, Cristales de Tiempo, así como su trabajo periodístico, El asesinato de Elena Garro. Es autora, además de antologías como Óyeme con los ojos, de Sor Juana al siglo XXI, Transgresión Femenina, entre otros. Además es especialista también en Nahui Olin, en Guadalupe Dueñas, etcétera, y ha colaborado con distintas editoriales a publicar la obra de Elena Garro. Por ejemplo, aquí tengo que encontré hace poco, que es Elena Garro, mi hermana Magdalena, que es una publicación de Ediciones Castillo, con prólogo precisamente de Patricia Rosas Lopategui, y nada menos que este tomazo que es muy, muy bonito, que es el tomo 2 de las obras completas de Elena Garro, que está dedicado al teatro, también con un estudio previo de Patricia Rosas Lopategui. En fin, hay muchas otras cosas que ha publicado o que ha promovido Patricia Rosas. Y Miguel Ángel Quemain. Bueno, Miguel Ángel Quemain es periodista, ensayista, crítico, editor, promotor cultural y quizás hoy es mayormente conocido como conductor junto con Berenice Camacho del programa Primer Movimiento en Radio UNAM, una especie de revista cultural, pero que se abre también a temas más coyunturales o de investigación. Ha sido colaborador en diarios de Perú, Venezuela, España, incluyendo revistas literarias y de pensamiento contemporáneo como Quimera y Letra Internacional. Fue editor de la Revista Mexicana de Cultura y cofundador del primer noticiario cultural mexicano, Hoy en la Cultura. Ha sido jurado en concursos literarios, organizador de encuentros culturales y además es psicoanalista. Es autor de un libro que se llama, entre otros, La Brújula y el Laberinto, entrevistas con Octavio Paz, 1986-1996, y ese no lo tengo, pero el que sí tengo es otro libro que está por aquí, que se llama Voces Cruzadas, procesos de creación en la literatura europea contemporánea. Este libro, que es un libro también bastante extenso, que trae innumerables entrevistas, son casi 500 páginas, con entrevistas, tiene un prólogo que es más bien un elogio de la entrevista, de Fernando Arrabal, nada menos. Entonces, algo tendrá Miguel Ángel Quemain, que medio mundo se deja entrevistar por él. Con Gedisa, además, nos hemos acercado a él precisamente por esta calidad de su trabajo como entrevistador, y ha charlado con algunos de los autores más importantes de la editorial, como Marramao, Marcelo Pacman, entre otros. Bueno, entonces, Miguel Ángel Quemain además está aquí porque él está en el tomo 2 con un muy extenso artículo que publicó hace un poco más de 20 años, que es un poco inclasificable porque aunque está basado en entrevista o en entrevistas, empieza pues casi con un estudio. Pero aquí hay un párrafo que me parece esclarecedor de por qué tendríamos que haberlo invitado, y se los leo, no es extenso. Si tejiéramos lazos con la literatura que escriben mujeres en nuestra lengua, habría que emparentar los cuentos de Garro con el misterio maravilloso de lo que escribe Cristina Fernández Cubas, con el implacable cumplimiento de los destinos humanos en la obra de la catalana Mercè Rodoreda
y la mexicana Inés Arredondo, y por supuesto la presencia de esa sed atávica que nos seca la boca con los poemas de Blanca Varela, Perú, Gabriela Mistral, Chile, y la prosa poética de Silvina Ocampo. Es decir, Miguel Ángel Quemain es además un lector de escritoras que en el programa Primer Movimiento matutino de Radio UNAM, que es de 6 de la mañana a 10 de la mañana, una cosa así maratónica y que yo no sé cómo le pueden hacer para estar diario tanto tiempo. Pero bueno, ahí tiene una sección de poesía donde con mucha frecuencia, y es algo que se le agradece, él lee poesía de mujeres. Por cierto, este encuentro también ha sido posible por la colaboración, la cercanía de la Brigada para Leer en Libertad, que está en su 10º aniversario de 2010 a 2020, ha hecho un trabajo maravilloso organizando ferias, acercando los libros, generando formas de hacer llegar a la gente libros de manera gratuita. Y quiero agradecer especialmente a Eduardo Penagos, que técnicamente hace posible esto, pero además es muy cercano a la editorial y es alguien a quien apreciamos mucho. En fin, comencemos con este diálogo, por favor, Patricia, Miguel Ángel, y les propongo para empezar, ustedes conocieron a Elena Garro y queremos oír a Elena Garro, y si leemos en estos libros, en estas entrevistas a Elena Garro, escuchamos su voz, hay muchos rasgos ahí que nos hacen posible imaginar cómo era, cómo hablaba, pero ustedes la conocieron. Entonces, les propongo comenzar por ahí. ¿Cómo era Elena Garro cuando hablaban con ella? ¿Cómo eran su timbre de voz? ¿Cómo era oír a Elena Garro? Patricia, por favor. Bueno, pues la primera vez que yo hablé con Elena Garro fue en 1991, cuando ella regresó después de 19 años de exilio. Yo lo llamo exilio, hay personas que lo denominan autoexilio, pero para mí es un exilio. Y la conocí en Monterrey y ahí la entrevisté por primera vez. Ella estaba en su habitación del Hotel Ancira, donde la hospedaron junto con su hija Elena Paz. Y en 1991 puedo decir que Elena Garro, bueno, todavía estaba fuerte, se valía por sí misma y hablaba muy quedito. Elena Garro parece ser que una de las características, por todas las entrevistas que compilé en esos 2 volúmenes, hablaba con la voz muy bajita. Y bueno, luego la volví a entrevistar, la volví a ver 6 años después, en el 97, en julio, y ya Elena ya era otra. Elena Garro ya no podía caminar, ya no podía prácticamente levantarse, sostenerse en pie, y estaba mucho más, digamos, pues débil, ¿no? En todos los sentidos. Sin embargo, la lucidez de Elena Garro era extraordinaria, ¿no? Su memoria y su sentido del humor, a pesar de los golpes de la vida. Igual, también hablaba con una voz muy quedita, era muy sencilla, era muy accesible cuando ella quería, por supuesto, porque había momentos en que no tenía ganas de hablar y simplemente se cerraba y no te contestaba las preguntas. Me tocó también un poco eso. Bueno, entonces Elena era impredecible, como yo pienso, como todos los genios, ¿no? Okay. Bueno, déjenme, fíjense que he estado buscando cosas, bueno, estos días, acerca de cómo era un poco Elena Garro, y encontré por ahí esta cita que yo no sé si sea cierta o no. Dice, si le pregunta el cineasta José Antonio Cordero, si no tuviera recuerdos, ¿qué haría? Le pregunta Elena Garro. En aquel documental memorable, La Cuarta Casa, dice la cita que tengo aquí, a lo que ella, ya una mujer muy mayor de edad, respondió con una sonrisa, ¿quién sabe? Tampoco soy desdichada, soy neutra. Soy Eso me neutra. parece muy buen humor, ¿no? Sí. Miguel Ángel, ¿cuál fue tu experiencia con Elena? Sí, también fue mucho al regreso. Yo creo que recuerdo que ella vivía en París, muy cerca de Germain-des-Prés, de la calle de la Ancien Comédie, que es una calle pues muy céntrica. Es vivir ahí abajo en el primer piso vivía Juan Soriano, ¿no? Entonces Juan Soriano, el pintor, que la veía transcurrir. Yo traté como de buscarla varias veces en esa dirección, y Soriano decía, pues yo nada más veo bajar y subir una sombra, ¿no? Trata de bajar cada vez menos porque era un piso
era un piso que tenía dificultades con el elevador y Soriano señalaba permanentemente que, pues, que esa dificultad hacía que estuvieran muy encerradas. Elena Paz estaba pues mucho más vital y mucho más fuerte, pero ya en 91, que justamente como señala Patricia, justamente el Hotel Alcira en Monterrey fue el escenario en el que principalmente ella llegó con los anuncios de bombo y platillo a México, ¿no? Estaba Rafael Toay de Teresa patrocinando toda esta llegada y uno de los hombres de teatro que pues primero se acercó a entrevistarla y a recibirla fue Fernando de Ita, que es un crítico de teatro muy conocido, con mucho prestigio. Pues giraron muchas cosas en torno a ella. Pasó tiempo y eh, ella me dijo, váyame a ver a casa de mi hermana Chata, me voy a ir a Cuernavaca a vivir, y se fue a Cuernavaca a vivir, porque finalmente la coyuntura del regreso fue que ya no podía sostener las rentas y la vida en París, que justamente en el inicio de los 90 hay una crisis fuerte inmobiliaria en París, todo se convierte en el centro del país como una mezcla entre Interlomas, Polanco y La Condesa, donde todo se vuelve impresionantemente caro, ¿no? Y Elena vuelve, ¿no? Yo recuerdo que se quejaba muchísimo en ese momento de que Paz no le enviaba dinero, ¿no? Y Soriano me dijo alguna vez, bueno, las acabo de ver a las dos estrenando un abrigo de $2,000 cada una, ¿no? Entonces, y justamente en ese momento, eh, pues en esta cosa de periodista, no soy un periodista de espectáculos como Patti Chapoy, pero me atreví a preguntarle a Octavio Paz qué pasaba con eso y decía, pues sí, justamente en ese contexto yo les había enviado $5,000 y desaparecieron, ¿no? Desaparecieron entre el caviar y los abrigos, desaparecieron. Entonces era muy difícil que ellas en el momento en el que estaban, en el momento en que llegaron, pudieran sostener una vida coherente en Europa, una Europa muy difícil en el inicio de los años 90, que yo creo que también motivó que ella llegara pues muy cobijada a México. Tal vez la cobijó el gobierno federal 2 horas, porque después ya no la cobijó, después ya nos íbamos y me abrió sus puertas, porque todos los sábados le llevaba unos tamales de Oaxaca extraordinarios y chicharrón, y desayunábamos de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, ¿no? El desayuno se prolongaba hasta que ella estaba exhausta. Y así fue mucho tiempo, hasta que un día ella enfermó, y yo creo que coincide mucho con esa etapa que comenta a Patricia, y ya se espaciaron las visitas. La verdad, yo me saqué un poco de onda porque era bastante delirante. Yo había grabado cerca de 12 horas de material y en realidad me daba cuenta de que en realidad lo que servía pues apenas era 1 hora, ¿no? Porque estaba lleno de imprecisiones. Un sábado me decía una cosa y otro sábado me decía otra, estaba lleno de calumnias su discurso frente a muchos mexicanos que participaban en la cultura muy intensamente. Carlos Fuentes, Monsiváis, pintores, Manuel Carballo. Yo la sentí en la estancia en México un poco enloquecida. Por eso el material periodístico era muy caótico, transcribir 12 horas de locura era muy difícil. La mayoría de esas 12 horas estaban cargadas de lecciones sobre literatura rusa, complicado. Pero bueno, Patricia tiene mucho que decir porque en 1981 Patricia abre el tomo 1 con una carta muy elogiosa de una joven crítica, de una joven profesora que se acerca a ella y Elena Garro le abre el corazón en una fecha muy importante, hace casi 40 años. Elena Garro se abre por primera vez para ella y quedará Elena Garro inscrita en la vida de Patricia Rosa Pategui para siempre, ¿no? Y para siempre en la historia de la literatura mexicana, porque yo creo que es la aproximación más exhaustiva que hay a la obra de Elena Garro, pero comenzábamos a decir fuera de este espacio, empezamos a decir que hay algo periférico en lo que ha hecho Patricia Rosa Pategui, que creo que finalmente lo que ha hecho es colocar en manos de un gran cúmulo de lectores nacionales y extranjeros
una historia de la literatura latinoamericana, no solo mexicana, sino latinoamericana totalmente, ¿no? Pero a ver, que nos cuente ella cómo empieza esta historia. Empieza hace casi 40 años, el próximo año serán 40 años de que te atreviste a escribir una carta. Y empezó todo ahí, abriéndose ella, diciéndote que estaba profundamente deprimida, que estaba sola, que no quería compartir la soledad con nadie, pero que le contaras de México, que le dijeras cómo iba todo. Cuéntanos todo eso, Patricia. Sí, sí. Bueno, yo ya lo he comentado, yo descubrí a Elena Garro en 1976, leyendo Los Recuerdos del Porvenir en un curso de literatura mexicana. Yo estudiaba letras en el TEC de Monterrey y la novela me deslumbró porque en ese curso leíamos pues a todos los escritores pues bastante celebrados y que Elena Garro me pareció desde el momento en que leí su novela muy diferente, muy distinta a todos los demás autores que estábamos leyendo y de mujeres pues solamente estaban incluidas en esa lista Elena Garro, Rosario Castellanos y si mal no recuerdo Julieta Campos. Y Elena Garro, en ese momento, imagínense, en 1976, Elena estaba padeciendo el ostracismo más desgarrador en España. Pero yo no tenía ni la más remota idea quién era Elena Garro, ni dónde estaba, ni qué había sucedido. Lo que sí me llamó la atención es fue ese silenciamiento, ¿no? Porque había tal silenciamiento en torno a ella y que no sabíamos por dónde entrarle, por dónde acercarnos a ella. Recuerden que en 1976, pues cuáles redes sociales, cuáles nada, ¿no? Era así de cero, partir de cero. En 1980 me fui a vivir a la Ciudad de México, pero yo ya llevaba como propósito eh, continuar con mi trabajo sobre Elena Garro, descubrir quién era, qué más había publicado, etcétera. Y yo trabajaba en la dirección de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes cuando el director del departamento de literatura era Gustavo Sainz. Gustavo Sainz había conocido a Elena Garro en los años 60 y yo obviamente le expresé todo mi entusiasmo sobre ella y fue Gustavo Sainz el que me dio la dirección de Elena en Madrid y fue que le escribí a Elena Garro porque yo acababa de publicar un artículo sobre los recuerdos del porvenir en la Semana de Bellas Artes, que era un semanario que publicaba la Dirección de Literatura. En aquel entonces era gratuito, me acuerdo, ese semanario se incorporaba, se aparecía en todos los periódicos de la Ciudad de México. Y entonces yo le mandé a Elena Garro en esa carta ese artículo que yo acababa de publicar en la Semana de Bellas Artes sobre los recuerdos del porvenir. Y ella me respondió esa carta que aparece en el volumen 1, un segmento de la carta. Y sí, pues Miguel Ángel, fíjate que hasta ahora, muy recientemente, lo he pensado, digo, qué barbaridad, cómo en ese momento, ¿no? Esa carta, ese instante, no sé cómo, pero ya quedamos conectadas para siempre. Y quiero decir que el 22 de agosto, cuando Elena falleció en el 98, fue también un sábado. Qué interesante, fue un sábado, yo lo recuerdo muy bien porque no estaba en casa, había salido con mi hijo a hacer unas vueltas y cuando regresé como al mediodía o temprano por la tarde, mi hermana ya había hablado de Monterrey para darme la noticia de que Elena Garro había fallecido y le había dado la noticia a mi esposo y me la comunicó y fue realmente muy desolador para mí saber que ya Elena ya no estaba con nosotros, ¿no? Sí, es curioso cómo hay todo un proceso, porque tú no llegabas a los 30 siquiera, estabas a la mitad de tus 20, y lo que se perfilaba en aquel momento, en ese inicio de los años 80, sería una irrupción en el mercado editorial de las mujeres escritoras, pero ya avanzados los 80. Es interesante que un hombre como Gustavo Sainz, que era evidentemente un hombre muy generoso, que nos lo ha traducido
Ignacio Trejo Fuentes, Sandro Cohen, Sí. Mucha gente que trabajó con él en aquel momento, te diera su dirección para que le escribieras, que era algo que se reservaba con muchísima cautela y que de alguna manera es el anuncio de tu necedad, ha sido una necedad enorme de incursionar en ese ámbito, porque es pionero en el sentido de que casi una década después se va a hablar de la literatura de mujeres, va a haber congresos y va a haber editoriales y cintillos y todo eso, de alguna manera tú lo empezaste. Josefina Estrada es otra de las personas que no quisiera yo omitir, Vicente Quirarte, Bonifaz. Hay un río en el que tal vez te tocó esa corriente, navegar en esa corriente cercana, en el de gente muy generosa que estaba en el otro lado de la literatura. Te lo digo porque, bueno, acabo de revisar, por ejemplo, mi amigo Octavio Paz, de Carlos Fuentes, acabo de revisar el texto de Monsiváis sobre Octavio Paz, acabo de revisar también el texto de Monsiváis sobre Elena Poniatowska y solamente, ahora que tenemos los buscadores, ¿no? Solamente una vez aparece la palabra Elena Garro, ¿no? Y para hablar, para ponerla junto a Rosario Castellanos y otras, entre otras. Entonces, bueno, cómo fue para ti como investigadora esa búsqueda y cómo ahora en estos dos libros que publica Gevisa, como que es la parte más acabada, más fina, ya más reveladora de todo este trabajo que no hay que dejar atrás como lo hizo Luis ahora al inicio de la presentación. Mostró muy generosamente otros libros, pero yo creo que estos dos libros son un punto de llegada muy importante. Cuéntanos también un poco cómo fueron el inicio de esos años 80 como investigadora. Fue muy difícil, muy difícil, muy complicado. En primer lugar, porque nadie quería hablar de Elena Garro, absolutamente nadie. Bueno, ni la China Mendoza. La China Mendoza que quiso mucho a Elena Garro, que la entrevistó en muchas ocasiones. En una ocasión yo quise entrevistarla sobre Elena Garro y fue, pues bueno, prácticamente no, nada más me decía que era muy difícil, que era muy complicado, que era muy contradictoria, pero en realidad no quiso hablar. También recuerdo que intenté establecer un diálogo con Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis en una o dos, tres ocasiones me colgó el teléfono. Me dijo que él no quería hablar con él, no quería hablar nada de Elena Garro. Bueno, esto es toda la década de los 80 fue sumamente difícil. Y todo lo que el que siempre me abrió las puertas y el que siempre me daba datos e información y me daba indicaciones hacia dónde dirigirme fue Gustavo Sainz, por ejemplo, ¿no? Al que le agradezco muchísimo toda su ayuda. Después, como yo me vine a vivir a Estados Unidos para continuar acá con mis estudios de posgrado, dejé un poco al lado, digamos, este trabajo de búsqueda sobre Elena Garro. Me dediqué a mis estudios, sin embargo, yo ya tenía planeado que mi doctorado se iba a enfocar en una de las obras de Elena Garro. Y bueno, mi tesis doctoral es sobre testimonio sobre Mariana. Y efectivamente, como bien mencionaste, Miguel Ángel, en los años 80 es cuando Elena Garro comienza otra vez a publicar, ¿no? Es decir, se le publica, no que ella, sino más bien se le publica, se le abren las puertas y sale Andamos huyendo Lola, que cuando salió esa colección de cuentos yo vivía en la Ciudad de México, trabajaba con Gustavo Sainz y bueno, fue realmente impactante ver el mundo desgarrador del exilio de Elena Garro, ¿no? En esa colección de cuentos. Y también, bueno, después salieron testimonios sobre Mariana, reencuentro de personajes, y se desató una serie de publicaciones de la obra de Elena en los 80 y en los 90. Después ya digamos que en los 90 de alguna manera se facilita un poco más la búsqueda, pero aún así siempre fue muy compleja, porque las personas que la conocieron no querían hablar sobre ella, ¿no? No querían, y yo en aquella época, cuando yo comencé en los años 80, pues yo era joven, ¿no? Estaba en mis 20 algo,
y estaba con todo ese entusiasmo y con toda esa pasión que yo veo ahora en las jóvenes, en las nuevas generaciones, y que me alegro mucho de verlas con esa pasión. Y también en gran parte ese ha sido mi propósito. Mi propósito ha sido, primero comencé escribiendo artículos, ensayos sobre Elena Garro, ¿no? Como académica, pero después me di cuenta que había mucho trabajo que hacer, que había que rescatar material sobre Elena Garro para precisamente ponerla más en las manos de los lectores. Y ese realmente ha sido mi propósito, ¿no? Es decir, el periodismo. O sea, yo escuchaba, Elena Garro fue periodista, pero fue periodista ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En dónde publicó? ¿Qué dijo? ¿Qué decía? ¿Qué pasó en el 68? Mis colegas me decían, estás loca, ¿cómo vas a escribir sobre Elena Garro si traicionó a los intelectuales en el 68, ¿no? Entonces yo decía, no, Elena Garro no puede ser esta figura negra que me están planteando aquí, ¿no? Aquí hay algo más. Entonces, al ir haciendo toda esta serie de investigaciones, me di cuenta, por ejemplo, la relevancia del periodismo de Elena Garro para entender el lugar en el que Elena Garro ha estado dentro de la cultura mexicana, ha estado y no ha estado, y bueno, poner eso sobre la mesa. Que en gran parte es pues, el rescate del trabajo del periodismo, antes en la biografía, rescatar segmentos de sus diarios que son muy reveladores, la poesía de Elena también se había quedado rezagada, y ahora con las entrevistas es otro mundo, ¿no? Es obviamente Elena Garro a través de cada persona que la entrevistó, pero que sin duda alguna nos revela su cosmovisión también, ¿no? Y pues bueno, no sé si ya me extendí demasiado. Micrófono. Bueno, quizás... Bajé mi micrófono porque tenía una perrita que empezó a ladrar, pero ya está. Un poco que abundaras, Patricia, sobre esta parte de periodista, que yo creo que es de la parte menos conocida de ella. Sí. ¿En qué momento es ella periodista y qué clase de periodismo es el que ella hace? ¿Cómo lo indagaste? ¿Cómo queda reflejado en el contexto de tu indagación? Sí, pues al leer precisamente entrevistas con Elena Garro, yo ahí fui descubriendo que ella había sido periodista. Y también cuando ella regresó en 1991, en la Capilla Alfonsina, en la Universidad de Nuevo León, hubo un diálogo con Elena Garro y otros profesores de la universidad. En aquel momento obviamente yo estaba en el público, grabé ese estupendo diálogo y de hecho lo transcribí y lo publiqué en varias revistas y lo reproduje también aquí en Diálogos con Elena Garro. Bueno, ahí una persona del público le preguntó a Elena Garro, y cuéntenos sobre su reportaje acerca de la cárcel de mujeres menores de edad en donde usted ingresó muy joven. Y yo dije, wow, eso no sabía nada, no tenía ni la más remota idea que Elena Garro había ingresado a un penal de mujeres. Bueno, entonces ahí obviamente yo iba recibiendo pistas, ¿no? A través de mi investigación, y dije, bueno, el periodismo de Elena Garro, hay que conocerlo. Cada vez que yo me abocaba a una investigación, para mí era revelador, era redescubrir nuevas cosas o descubrir nuevas cosas sobre Elena Garro. Y Elena Garro fue periodista en 1941. Ella cuenta en una entrevista que después de que se casó con Octavio Paz, no pudo continuar con sus estudios en la universidad, no pudo seguir haciendo teatro, que era que ella quería ser actriz, coreógrafa, es decir, que tuvo que dejar todo esto al margen. Y ella le dice en una entrevista que la única manera de ella poder tener una actividad y digamos que no fuera la de madre y la de esposa, era el periodismo, porque no le creaba competencia a Octavio Paz. Entonces se dedicó al periodismo, ingresó efectivamente al penal
para mujeres, y Elena Garro es una pionera del feminismo encubierto, porque ingresó como una, se la acusó creo que de robo, y entra al penal, y el plan era que ella debía de permanecer ahí 10 días con todas las presas para investigar cómo eran tratadas estas mujeres que eran, había mujeres ahí, niñas desde los 5 años hasta los 19. Sí. Y pues bueno, entonces Elena Garro hizo exactamente el mismo esquema que había hecho Nellie Bly, una periodista estadounidense que es pionera también a finales del siglo XIX del periodismo encubierto. Y bueno, entonces ese reportaje de Elena Garro, dicen, me cuenta Felipe Gálvez, quien también entrevistó en varias ocasiones a Octavio Paz, que Octavio Paz admiraba enormemente ese reportaje de Elena Garro, ¿no? El que ella llevó a cabo en 1941. También ella entrevistó a Frida Kahlo, a Isabela Corona, a una cantante de ópera, pero 2 años después ellos se fueron Octavio Paz se va con la familia, se viene a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, entonces es como el primer índice, los primeros trabajos periodísticos de Elena Garro, y después, ella vive fuera de México muchos años con Octavio Paz y con su hija Elena. Cuando ella regresa a mediados de los años 50, es cuando se involucra ya en el activismo social, en la defensa de los campesinos de Aguatepec, Morelos, y podemos decir que retoma esa actividad periodística. Entonces ella va a escribir muchos artículos sobre los campesinos despojados de tierras, masacrados, etcétera, finales de los 50 y en los 60, antes del 68, ¿no? Es muy interesante esto que comentas, Patricia, porque hay un intersticio que, por supuesto, historiadores como filósofos como Michel Foucault, como Gilles Deleuze, como este conjunto de seres que han indagado sobre esta microfísica de la vida cotidiana, Henri Lefebvre, todo este mundo, muestra cómo, por ejemplo, alguien pudo haber tenido una amiga un poco loca que en los años 40 usaba bikini, y que se traduce en pequeños combates a una vida cotidiana muy conservadora, pero que son ilegibles en el conjunto de la época. Ya empezarán a pensarse mal de las mujeres que usan bikini 20 años después, cuando tenían todo el mundo amigas que en los años 40 los usaban, o que fumaban, o que hacían cosas que no estaban en el orden de las cosas. Así pasa con Elena Garro. Antologaste una entrevista que es muy significativa de Jorge Ruiz Dueñas. Justamente se publica el último día de diciembre del 67 en un suplemento que no figura, que es el Heraldo Cultural, ¿no? que es un hallazgo como investigadora que lo hayas recuperado, porque no era lo que se tenía que recuperar, sino tendrías que haber buscado si había algo en Diorama de la Cultura, pero colocas esta entrevista, y Jorge, que es un hombre con una enorme memoria, que tiene una foto con Elena Garro, que parece que está entrevistando a Sarita Montiel, ¿no? En vez de Elena Garro, está ahí con sus grandes pantorrillas, acostada sobre un mullido puff, ¿no? Y la entrevista de Jorge, que es anuncia una mujer de un gran feminismo. Jorge te comenta que el Día de Orestes era la oposición que en aquellos años había contra el Día de la Madre, pero ahora uno lo ve de la imaginación al poder en lo que ha hecho Jorge Volpi, en la tesis doctoral de Ignacio Sánchez Prado, que es extraordinaria la visión, en la que él comenta justamente que el hallazgo de Elena Garro consiste en que era una visión aparentemente conservadora sobre la visión de la Revolución Mexicana, pero que finalmente tiene unos rasgos feministas muy anticipatorios, ¿no? Como el libro que ahora tenemos, que ahora comentamos, está lleno de esas cosas. Está lleno de reveses, de baldes de agua fría sobre el rostro de una cultura intelectual muy conservadora, que es la que hemos vivido todo el tiempo, ¿no? Un poco cuenta esa parte del periodismo, ¿no? Exactamente, pero en Elena Garro lo que vamos a ver en estos 2 volúmenes es su mirada deconstructora, ¿no? Elena Garro constantemente está haciendo patinar a los lectores y al entrevistador o a la entrevistadora,
¿no? Pero antes de continuar con esto, quiero comentarles cómo fue que yo llegué a la entrevista de Jorge Ruiz Dueñas. Sí. Es una cosa interesantísima. Un día vi en Facebook, bueno, ¿qué haríamos sin Facebook? A pesar de todas las quejas que haya sobre Facebook, ¿no? Pero bueno, una vez en Facebook vi esta foto, esa foto que aparece ahí en el libro, y dije, ay, qué bella foto, esta nunca la había visto, ¿no? Porque yo siempre ando viendo no, a ver qué más hay de Elena. Y bueno, claro, era una foto que aparecía en la página de Jorge Ruiz Dueñas. Yo no lo conocía, no. Lo contacté y le pregunté sobre esa imagen. Y él me narró toda la historia, que él había entrevistado a Elena Garro en el 67 y que él tenía la entrevista. Y le dije, por favor, se lo suplico, me puede dar esa entrevista. Estoy precisamente haciendo unos volúmenes, unas antologías en donde quiero recuperar todas las entrevistas con Elena. Y me dijo, bueno, déjeme ver, a ver, está en tal caja, le voy a pedir a mi hijo que me ayude. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, me la mandó en imagen, así como la reproduzco en el libro, ya la transcribí y ya después Jorge, que es una persona tan bondadosa, me narró lo que yo les comparto a ustedes, a todos ustedes, en el estudio preliminar, cuando él me narra cómo Elena Garro fue bajando ese día las escaleras en su casa de Alencastre. Bueno, en fin, y Jorge también pues estaba muy jovencito en aquella época. Y bueno, entonces Elena te hacía desatinar, y yo creo que tú lo sabes, Miguel Ángel. Elena era una persona que aparentemente era conservadora, era tradicional, bueno, de hecho Elena Garro varias veces decía, yo no soy feminista, ¿no? Bueno, pues es que Elena, para entender el feminismo de Elena Garro, nada más hay que ir a su obra, nada más lean El rastro, Los perros, La señora en su balcón, Los recuerdos del porvenir, la obra que ustedes quieran es obviamente de índole feminista. Pero a Elena Garro no le gustaban las etiquetas, detestaba las etiquetas, detestaba que la encasillaran. Entonces, cuando uno ingenuamente, un entrevistadora le hacía ese tipo de preguntas, uno esperaba la respuesta congruente. Y no, entonces Elena te decía lo contrario. Y yo creo que era para también como para hacerte desatinar. Elena le gustaba a desorientar y desconcertar no solamente a la entrevistadora, con quien ella dialogara. Porque a mí me parece que Elena Garro tiene una línea muy socrática, ¿no? Socrática, es decir, te lanza lo que tú no esperas para establecer la crítica, porque Elena va a criticar absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que esa es la función de cualquier autor, artista, de cualquier ser humano que viva con conciencia en su contexto histórico, ¿no? Fíjate que también esta parte que comentas, pues sí es muy conmovedora, porque a mí me dio mucho gusto ver el tomo dedicado al teatro con un estudio tuyo, habiendo tanta gente que se ha dedicado al teatro más que tú, porque hay un aspecto que tiene que ver con una legitimidad que está, yo creo que en el terreno de lo histórico, porque con todo y que haya personas que se han dedicado más al teatro que tú, no sé, Alejandro Bullegoy, por ejemplo, que es un extraordinario maestro en la UAM, Azcapotzalco, y que ha sido un lector permanente de la obra de Elena Garro y un intérprete sin duda privilegiado de ese mundo. Alejandro podría haber sido, pero hay una parte en esa legitimidad que es lo más subversivo tal vez de Elena Garro, ¿no? Lo más subversivo, y yo creo pues que es uno de los premios que ha recibido en la vida, hacer esos momentos, así como también lo que hiciste, Yo solo soy memoria, la biografía visual de Elena Garro, donde uno ve, por ejemplo, esa foto también me conmueve muchísimo, está en Madrid en 1980, con Marco Aurelio Carballo y Patricia Sama, y nada menos que con uno de los más grandes poetas del siglo XX, que es José Bergamín, ¿no? Entonces, son testimonios que hablan también de un flujo periférico.
en el que también está Marco Aurelio. Bueno, ya falleció, él fue un periodista y fue hecho a un lado muchas veces con ese epíteto de él es periodista, como también un poco a Carballo. ¿Cómo pasa, quiénes para ti fueron los lectores más iluminadores y que ahora están consignados en estos dos libros, ¿no? También tú, de alguna manera, has llegado a hacer justicia a muchas de las cosas que pasaron desapercibidas en su momento y que ahora cobran una enorme lucidez, un enorme lujo en esta edición de Gevisa. Sí, Miguel Ángel, muchas gracias por mencionar eso, porque mira, yo creo que como todo en la historia, unos llegamos antes y otros después, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante y siempre lo ha sido reconocer el lugar que han tenido todos los artistas, escritores, escritoras, periodistas que, que pusieron su granito de arena para darle a Elena Garro el lugar que se merece dentro de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, todos han contribuido, todos. Y bueno, aquí por mencionar, ¿no? Gustavo Sainz, José Agustín, que escribió artículos excelentes sobre, recuerdo, por ejemplo, sobre testimonios sobre Mariana y reencuentro de personajes en los años 80, a principios de los 80, cuando todavía hablar de Elena Garro era tabú, ¿no? En fin, y bueno, María Luisa La China Mendoza, Margot Glantz, en fin, un sinfín, René Avilés Favila, y Marco Aurelio Carballo, Patricia Sama, Patricia Vega, y en fin, bueno, la lista es innumerable y ustedes la tienen ahí en estos dos volúmenes. Para mí siempre ha sido clave, muy importante, colocar a todas estas personas que estuvieron antes de mí, antes de mis investigaciones. Ellos, si no hubiera sido por ellos, yo no tuviera el registro que tuve para conocer o para llegar a Elena Garro. Y ahora, entonces mi papel ha sido continuar en esa línea y que las nuevas generaciones reconozcan, sepan quiénes estuvieron antes de mí, por ejemplo, ¿no? Como biógrafa o como rescatadora de trabajos de Elena Garro. O sea, que yo antes de mí hubo otras personas y que sin ellas no hubiera llegado al conocimiento que tengo de Elena Garro. Sí. Y creo que eso es lo que otra de mis grandes intenciones o propósitos fue esa precisamente al reunirlos a todos ustedes en estos volúmenes, ¿no? Sí, a mí, fíjate que yo desgraciadamente con las limitaciones que uno tiene, con toda la parte llena de prejuicios y todas estas cosas, yo sentía hace algunos años antipatía por ti, Patricia, ¿no? Porque estaba muy influido de amigos muy queridos, ¿no? Amigos que estaban en Letras Libres, uno de ellos Christopher Domínguez, y decían, es que Patricia Rosas quiere apropiarse de Elena Garro y la quiere para ella y no va a hacer todo, va a hacer todo lo posible para que nadie tenga acceso a ella y es una impostora. Entonces, bueno, como eran muy queridos amigos míos, pues yo decía, sí debe ser así, debe ser una mujer muy mala, ¿no? Pero conforme yo veía lo que ibas publicando, pues me daba cuenta que no, que había una enorme humildad y un enorme conocimiento y un enorme trabajo, ¿no? Curiosamente, hay muchas mujeres en la literatura, en la crítica literaria, que han hecho grandes contribuciones a todo este espacio, ¿no? Elena Urrutia conjugó, reunió y todo el taller que hay en Coyoacán, que se reúnen mujeres muy destacadas de muchas universidades de la Iberoamericana, de la UNAM, de la UAM, a pensar en la literatura mexicana escrita por mujeres. Pero hay una parte, yo lo llegué a comentar con Carlos Fuentes y con Salvador Elizondo, ¿no? Decía, es que mira, cuando se te acerca un crítico con mucha devoción, termina haciendo contigo lo que quiere, ¿no? Hay una parte en la que, y sobre todo los críticos que hacen un trabajo literario que se difunde en los Estados Unidos, pero hay que tener mucha desconfianza, ¿no? Hay que tener mucha desconfianza. Salvador Elizondo bromeaba mucho porque decía, ya no me acuerdo cómo se llama, quién publicó este libro tan importante en el Fondo de Cultura Económica sobre la obra de Salvador Elizondo,
pero es decir, yo tengo a mi gringo, ¿no? Tengo a mi gringo que es un gringo escocés, ¿no? Que trabaja sobre mi obra. Pero hay muchos que sí se han apropiado, ¿eh? Hay muchos que sí se han apropiado. ¿Cómo no estar? En ese momento tú formas parte también de un conjunto de hombres y mujeres investigadores que están en Estados Unidos haciendo una tarea pues muy importante, ¿no? Yo tengo mucho respeto, aunque no coinciden muchas cosas, con Ignacio Sánchez Prado, ¿no? Que tengo un enorme cariño y un enorme respeto por Sara Poterrera, en otro ámbito por Julio Ortega, ¿no? Entonces hay una parte en la que, ¿cómo se da esa parte? ¿Cómo se ve Elena Garro desde el horizonte donde tú estás sentada con alumnos que hablan muchos idiomas, pero que la punta de convergencia es el español y el español de Elena Garro? Sí. Bueno, pues mira, mi trabajo como investigadora en realidad ha sido muy solitario. Yo no tengo contacto, no trabajo, no me relaciono con otros investigadores de origen mexicano o no mexicano en Estados Unidos. Tengo obviamente colegas, por supuesto, con quienes interactúo, con quienes me encuentro en los congresos, etcétera. Pero en sí lo que es mi trabajo de investigación es un trabajo solitario y es un trabajo que más bien llevo a cabo conmigo, podemos decir, a partir de mi línea, con un grupo de colaboradores que yo tengo en la Ciudad de México, que todos son jóvenes y que ha habido diferentes, dependiendo de la época en la que estoy trabajando. Y son generalmente jóvenes, los cuales me ayudan con las búsquedas. Yo les voy indicando que necesito que me busquen en la hemeroteca, me mandan los materiales. Claro, ahora es mucho más fácil que en los 90, incluso en los primeros años del 2000. Entonces, mi trabajo es más bien muy solitario y es como un trabajo de ratón de biblioteca prácticamente. Eh, el otro aspecto de tu pregunta respecto a Elena Garro acá en Estados Unidos. Elena Garro es conocida, pero muy poco en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no se ha traducido al inglés, ¿no? Elena Garro únicamente se han traducido Los recuerdos del porvenir, que es una traducción además de los años, la publicó la Universidad de Texas en Austin, si mal no recuerdo, en los años 60, 70. De hecho, no sé si esa traducción siga circulando. Recuerdo que Elena Garro no estaba satisfecha con esa traducción y se ha traducido al inglés las dos obras con las que ella ganó el premio Sor Juana, Primer Amor y Busca mi Esquela y Primer Amor, que se tradujo al inglés. Algunas obras de teatro de Elena Garro están traducidas al inglés, de hecho están en el internet, sí, pero por investigadoras, profesoras que las traducen y las suben, pero no hay nada serio, formal, ¿no? de la obra de Elena Garro traducida al inglés. Entonces, eso obviamente es lo que ha impedido que Elena sea conocida, difundida por el gran público anglosajón. Ahora, yo a Elena Garro la enseño en mis cursos desde hace muchos años. De hecho, ya aquí en la Universidad de Nuevo México mencionan Elena Garro, seguramente la profesora Patricia Rosaldo, seguramente tomaste el curso con la profesora Patricia Rosaldo Patelli, porque enseño en todos mis cursos a Elena Garro y la gran mayoría de mis estudiantes hoy en día son de origen mexicano, algunos primera generación que hablan y leen muy bien en español y realmente se quedan deslumbrados con Elena Garro, deslumbradas, aprenden sobre la historia de México, porque muchos de ellos no conocen la historia de México al haber llegado a este país muy pequeños, y entonces es una manera de acercarlos a sus raíces a través de Elena Garro, que es una escritora en donde podemos ver, por un lado, esa cosmovisión, la cosmovisión occidental, pero también Elena Garro tuvo un profundo conocimiento del mundo prehispánico, ¿no? Que está reflejado en muchas de sus obras. Sí, y muy impresionante de los rusos. Los rusos los rusos los tenía muy afinados, tanto en español como en francés. Es curioso, sí, porque conservaba sus libros en francés de la Playa, de Dostoyevsky, y lo podía citar en francés y en español. Y era muy interesante, pero Patricia, también te quería preguntar, hay una parte en la historia intelectual que yo creo que hace
de estos volúmenes una enorme importancia para nuestros días, ¿no? Hay dos aspectos, ¿no? El primer aspecto es que se ha intentado hacer mucho una historia del periodismo cultural en México y ha sido un fracaso, ¿no? Recuerdo que, justamente recordando a Jorge Ruiz Dueñas, que también ya debe ser tu amigo, cuando Humberto Musacho quiso hacer su historia del periodismo cultural, Jorge le decía, es que a este libro hay que hacerle una fe de aciertos, no una fe de ratas, ¿no? Y Raquel Tibol se lo puso como lazo de cochino cuando presentaron el libro, porque justamente una cosa que vemos en México es que está lleno de jóvenes que fueron jóvenes en los años 60, 70, algún día fueron jóvenes, que hicieron 5 o 6 números de una revista, ¿no? Y quedó ahí, ¿no? Era algo que con la maestra Josefina Lara, con Aurora, ay, se me fue el nombre de Aurora de la UNAM, quien hace el diccionario de escritores. ¿Ocampo? Aurora Campo, reprochaba mucho que no hubiera revistas, los 3 números de la revista tal, desde Zapopan, la revista de Nuevo León, porque solo antologan, solo ponen referencias de medios muy, muy institucionales, ¿no? Del periodismo mexicano, Excelsior, el Universal, pero no hay ese tejido fino, y a veces uno encuentra cosas extraordinarias de Monsiváis o de Federico Campbell o de Manuel Carballo, que eran personas, de Elena Poniatowska, que son personas que le han entregado colaboraciones a revistas muy incipientes, a proyectos de jóvenes que no prosperaron. Y yo creo que este libro y esta búsqueda tuya tan profunda ha puesto en evidencia lo que todo el mundo ha ocultado durante décadas, que sí hay un periodismo cultural valioso, que hay yo me imagino todo lo que dejaste fuera, es enorme, es para hacer una historia de la vida intelectual y de la vida periodística. Hoy que el presidente de la República ha puesto tan en duda la vida intelectual, la vida científica, yo creo que este repaso por estas décadas nos hace mirar cómo ha sido antes, quiénes son, qué han negado, quiénes han sobresalido y a quiénes se han ocultado, porque se ha ocultado a mucha gente muy valiosa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ahora que lo publicaste, ¿qué consecuencias tiene? Porque es un libro que se preparó mucho antes de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Uy, sí, 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 Miguel Ángel. Este proyecto puedo decir que nació en 1980, yo creo, cuando leí la primera entrevista con Elena Garro, que me la encontré en un libro, en el libro de 26 autoras del México actual, porque te digo, yo había leído a Elena en el 76. 4 años pasaron que yo no encontraba nada sobre Elena Garro, era así imposible. Entonces, primero me encuentro esa entrevista de Joseph Somers, un investigador estadounidense que la entrevistó en 1965 y que la recopiló Beth Miller en este libro en el 78. Yo me la topo en el 80, leo esa entrevista que me parece fantástica, está ahí en el volumen 1. Y después, claro, el famoso protagonista de la literatura mexicana, Manuel Carballo, que era como mi Biblia, quiero que sepas. Es decir, ese libro yo lo tenía en mi buró y leía la entrevista, no solo con Elena Garro, porque todas las entrevistas ahí de Manuel Carballo son realmente fabulosas, sí, pero la de Elena la leía y la releía, era mi Biblia, ¿no? Porque no había nada más, no tenía acceso a nada más. Y bueno, en fin, entonces, claro, aquí, por ejemplo, vemos cómo incluso no solamente la voz de Elena Garro va cambiando de los años 40 hasta cuando ella fallece, que si ustedes la leen de principio a fin van a ir notando esos cambios en la voz de Elena, porque obviamente la va afectando el contexto histórico en el que ella va a ir viviendo en cada década. Pero, por ejemplo, es muy importante también, aquí quiero mencionar el otro trabajo de investigación, que es el de Alejandro Toledo. Sí. Que Alejandro Toledo, como gran apasionado de Francisco Tario, que se encontró esta grabación de unas tertulias que ellos llevaban a cabo, y en donde se grabó la voz de Elena Garro y de Octavio Paz. Y esa tertulia, por decirle, esa parte en donde Elena Garro participa, está también aquí en el volumen número 1, es la primera con la que arranca el volumen 1, que es tan bella, tan fresca. Ahí está la Elena Garro, no recién casada, tenía 4 años de casada con Octavio Paz,
Yo pienso que esa tertulia fue de 1941, porque cuando Tario le pregunta, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué sabe hacer? Y Elena Garro dice, pues yo no sé hacer nada, yo nada más sé cocinar, ¿no? Porque así era Elena, ¿ves? Ya desde ahí, Elena era darte el puñetazo, ¿verdad? Soy mujer, ¿qué más puedo hacer en esta sociedad patriarcal machista? En donde no puedo hacer nada más, no puedo estudiar, no puedo hacer teatro, no puedo ser actriz, no puedo hacer nada, tengo que estar en la casa. Nada más sé cocinar claro, con con gran ironía. Y entonces Tario le dice, bueno, pero diga algo, haga algo. Entonces dice Elena, bueno, le voy a hacer una entrevista. Y él dice, ay, no, una entrevista no. Yo intuitivamente nada más deduzco que quizás sea del 41, que es cuando ella estaba haciendo entrevistas. Entrevistó a Frida Kahlo, Isabela Corona, a una cantante de ópera y el reportaje de mujeres, ¿no? Y luego finalmente ella recita un poema, pero bueno, entonces esa grabación se puede escuchar, ahí en el libro aparece el enlace para que ustedes escuchen la voz de Elena Garro, que yo pienso que es de 1941, es en las páginas de El Universal, ¿no? Entonces, el lector va a ir viendo a Elena Garro cómo va evolucionando, cómo va cambiando sus puntos de vista, sus intereses, la historia de México, lo que México va viviendo, lo que ella va viviendo en el contexto cultural, obviamente, no solo cultural, las capillas, los grandes encuentros y desencuentros con los escritores de su época, y finalmente para llegar al 68 y lo que fue después del 68, ¿no? Hasta su fallecimiento. Fíjate, Patricia, que bueno, veo en los agradecimientos que hay en tu libro una enorme presencia de la familia. Fíjate que yo tengo una amiga, una estupenda doctora que es una especialista en la obra de Jesús Gardea, Mónica Torres Torija, que pues ha sido acompañada en todos los lugares que la veo indagando, va acompañada de su esposo, y claro, el esposo pues siempre es presentado como el esposo de la doctora, ¿no? Así como pasa con muchas mujeres que dicen, la esposa del doctor, pues ha sido así, ¿no? Todo ha sido acompañada. ¿Cómo es también un poco la vida personal, donde eso que hablas de soledad, me imagino que tu esposo debe ser otro de los especialistas en Elena Garro, porque es inevitable, ¿no? Digo, si hay algo que él podría contestar muchas de las preguntas que tú también que te hacen a ti. Totalmente, él podría contestar todo lo que... Él es mi interlocutor. Sí, ¿cómo se da esa parte? Es muy gratificante, es muy cómodo, es ejemplar también, ¿no? Sí, definitivamente. Un poco de cómo es en tu vida, cómo está en tu vida Elena Garro. Ahí vemos al fondo, junto al florero, tú con las dos Elenas, ¿no? Ahí están, forman parte de la vida familiar, ¿no? Exactamente, y las fotos de mi familia, ¿no? De mi hijo, de mi esposo, y es parte de mi familia. De hecho, a veces mi mamá ya falleció, pero mi mamá a veces me decía Elena, porque yo le hablaba tanto, Elena Garro, es que Elena Garro, es que Elena Garro, Elena Garro, y me decía, oye Elena, y yo decía, no, mamá, Patti, acuérdate, soy Patti, porque mi mamá después tuvo demencia senil, ¿no? Pero bueno, entonces sí, incluso hoy en la mañana... Te vio como eras, tu mamá te vio como eras. Sí. No era demencia, eso suponemos que los viejos tienen demencia senil, pero en realidad nos empiezan a ver como somos, ¿no? Exacto, exacto. Pues en la mañana también fui al jardín y corté estas rosas que ustedes ven aquí atrás para recordar a Elena Garro. Y a Elena Garro le gustaba mucho el tono, ustedes lo saben muy bien porque tú lo sabes seguramente, Miguel Ángel, quizás ella te lo habrá comentado, le gustaban siempre los tonos pasteles, ¿no? Sobre todo los amarillos y los cafés claros, entonces era su tono, ¿no? Entonces fui a cortar estas rosas para ella. Sí. Una última, ya Luis tendrá como un marcaje del tiempo que ha transcurrido, que se ha ido. Creo que vamos hacia la última. Pero hay una parte en la que tú al inicio del tomo 1 hablas de este elemento que es tan fuerte, la biografía, que es algo que en México ha sido como tan difícil, ¿no? O sea, no sé,
Yo la última biografía, así, biografía monumental que leí fue la biografía de San Luis, de Jacques Le Goff, ¿no? Pienso en algo así, pero yo pensaba qué tipo de problemas ha enfrentado Patricia Rosas Lopategui en su imaginación para pensar una vida tan llena de momentos vacíos, una vida que ha pasado tanto frente a la ventana, fumando, esperando en una soledad enorme, donde los biógrafos llevan el registro de los hechos, no de los pensamientos, ¿no? Porque finalmente los pensamientos se convierten en hechos cuando se publican, pero finalmente has hecho una biografía que tú lo dices también, una biografía a muchas voces, es una biografía totalmente orquestal. ¿Cómo es posible pensar la biografía de estos personajes? Pensar una biografía sobre Tario, pienso también una biografía de un poeta que conocimos y que es un poeta mayor, Francisco Cervantes, poetas que han vivido en el margen, ¿no? En el margen de la vida, esperando frente a la ventana, en la soledad de la vida sin actos, ¿no? Sin hechos. ¿Cómo lo piensas? Como investigadora, como académica, ¿qué hacer con esas vidas? ¿Esto que hiciste? Sí, pues muy buena pregunta, porque como pueden ver, eh, cuando publiqué Yo solo soy memoria, la intención era una biografía visual, ¿no? Ese libro fue un parteaguas en 1999. En 1999 no había estas redes sociales que tenemos hoy, ¿no? Ni el internet. Entonces, ese libro fue muy impactante para los lectores, ver a Elena Garro en esas imágenes, en esas fotografías de niña con su papá, con su mamá, de novia con Octavio Paz, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, Testimonio sobre Elena Garro fue un desafío muy grande porque yo estaba todavía muy, pues, todavía no tenía el conocimiento profundo que siento que tengo hoy sobre Elena Garro. Pero Elena Garro es un personaje muy inacible. Elena Garro es un personaje que no es fácil de acercarse a él, ¿no? Porque tiene muchos recovecos. Entonces, en estos dos volúmenes especialmente, yo me di cuenta que al ir armando las entrevistas por década, que cada entrevista revelaba aspectos de la vida de Elena Garro que yo no hubiera podido entender sin esas entrevistas, porque no está en la obra. La obra es obra, la obra es ficción, la obra no es autobiografía, es decir, es una obra, puede ser una obra biográfica, pero es también ficticia, ¿no? Hay un trabajo literario. Entonces, estas entrevistas cuando yo las empecé a armar por década, me di cuenta que podía ser una biografía dialogada, ¿no? Es decir, Elena Garro por Elena Garro a través del entrevistador o de la entrevistadora. Porque tú, Miguel Ángel, si te das cuenta, las preguntas que hacen son muy distintas. Por ejemplo, la entrevista que hace un académico, porque me la entrevistaron muchos profesores, son muy distintas a las que hacen los periodistas, sí. A las que hace un joven lector, porque Elena Garro podía abrirte las puertas si eras simplemente un lector, un estudiante, ¿no? Que estabas estudiando y bueno, vas y la entrevistas. Los escritores, porque la entrevistaron muchos escritores, la entrevistó María Luisa La China Mendoza, Elena Poniatowska como periodista y como pues también escritora, también la entrevistó. En fin, entonces, dependiendo el interés, el enfoque, el background de cada quien, son las preguntas. Y yo dije, wow, qué riqueza tan grande hay aquí. Esto no es simplemente una antología de entrevistas. Inicialmente iba a ser una antología colocar las entrevistas, reunirlas, catalogarlas por décadas y nada más. Y después me di cuenta que eso quedaba en el vacío. Y fue cuando decidí convertirlas más como en una biografía dialogada, porque lo que yo voy haciendo es, voy
al pie de página voy agregando datos para complementar la información y que de esta manera el lector sepa, por ejemplo, si el entrevistador le está preguntando, yo recuerdo que tú le preguntas sobre Y Matarazzo no llamó, ¿no? Tú le preguntas en tu entrevista, bueno, ¿y por qué Y Matarazzo no llamó? La publicó hasta 1991. Y aquí dice que usted la escribió en 1960. Y entonces ya Elena Garro te responde, bueno, es que para no tener problemas con en pocas palabras te dice esto, ¿no? Para no tener problemas con el presidente actual, que estaba Salinas de Gortari, era el presidente de México, que no fuera a pensar que yo estaba hablando del movimiento del 68, pues le retrocedí la fecha y puse que era el movimiento ferrocarrilero. En realidad Elena Garro ahí hace una mezcla de estos dos grandes movimientos históricos de México, que fueron el movimiento ferrocarrilero, lo combina con el del 68, obviamente. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, al pie de página pongo cómo empezó a escribir Elena Garro y Matarazzo no llamó, cómo evolucionó, primero lo empezó como un cuento, luego se convirtió en una novela, etc. Entonces le doy toda esa información al lector y de alguna manera voy creando una biografía literaria y también una biografía, digamos, personal, familiar, ¿no? Al pie de página, al margen, para darle al lector todas las herramientas posibles, porque también yo digo, bueno, yo obviamente no me estoy rejuveneciendo, ¿verdad? Cada día voy más para allá que para acá. Y digo, ¿qué voy a hacer con todo este acervo que tengo, con todo esto que he aprendido, que he descubierto? Tengo que pasárselo a la siguiente generación, ¿no? Tengo que pasarles todo este material para que ahora ellos pues sigan descubriendo y entendiendo y comprendiendo quién es quién, qué función tuvo y ha tenido Elena Garro en nuestra vida cultural. Sí, fíjate, Patricia, que yo tengo oportunidad de dar clases de literatura en la carrera de Comunicación y Periodismo en la UNAM y le pido a los alumnos que indaguen sobre un autor y les pido que indaguen sobre lo que se ha dicho sobre ellos y que busquen en la hemerografía, pero que busquen en internet. Y lo que me entregan siempre, ¿sabes lo que es? Es lo que yo puedo ver es todo lo que no encuentran. Y me parece muy significativo porque todo lo que no encuentran es todo lo que no queremos oír como cultura, ¿no? Es en parte eso. Uno puede decir, ay, qué malos investigadores son los muchachos, pero no es solo eso. Es algo que en la cultura no los deja encontrar, no los deja ver. Uno ve los sistemas bibliotecarios de la UAM, de la UNAM, son extraordinarios, pero hay algo que no se deja ver, Patricia, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que no se dejan ver quedan expuestas en este libro, que es una historia intelectual, y que es el material para hacer muchas tesis, ¿no? Es verdaderamente un regalo y bueno, yo he seguido la trayectoria editorial de Gedisa durante muchos años y pues sí me parece verdaderamente una gran apuesta que se hayan arriesgado con esta gran cantidad de papel, que no sea, que esté a la mano, que esté en las bibliotecas del país, porque tenemos carreras de letras en todo el país y yo creo que sí alcanza el tiraje como para que esté en todo el país, que es necesario, porque si es una fuente de investigación, son horas y horas que los jóvenes de las licenciaturas y de los posgrados se ahorran en verdad consultando estos materiales. Yo lo he trabajado en los últimos 10 años y me he dado cuenta todo lo difícil que es para cada autor, hasta los más populares, hasta un autor tan popular hoy como Juan Villoro, lo difícil que a veces es encontrar una hemerografía rigurosa, seria, sobre un autor, que yo creo que es un gran regalo. ¿Qué dirá Luis de esto? También un difusor como que está sobre la prensa, que está sobre la lectura de los diarios, las revistas, lo difícil que es tener cosas de hondura sobre lo que nos importa, ¿no? Yo estoy muy agradecida con la editorial Gedisa, porque para mí es muy difícil publicar. Por la línea que yo trabajo, yo creo que no tengo que explicarles más al respecto, pero mi línea que va en, pues al trabajar Elena Garro, si Elena Garro toda su vida fue en contra del establishment, en contra del statu quo, en contra del poder, etcétera, pues obviamente mi línea es esa. Entonces, es muy difícil, no me publican, nadie me quiere publicar. La mayoría de mis libros son
pues universitarios, ¿no? Se han publicado en las universidades. Y GEDISA, cuando le hice la propuesta a GEDISA, pensé igual, bueno, me va a rechazar, pero no pierdo nada. Y cuando me lo aceptó, incluso ya había yo firmado el contrato, yo todavía no lo creía, pensaba que era un sueño. Se los juro, pensaba que era un sueño. Estoy profundamente agradecida con la editorial. Entonces espero que los lectores y las lectoras se acerquen a Elena Garro a través de estos 2 volúmenes. Estoy segura que Elena no los va a defraudar. Sí. Y te garantizo, Patricia, que estos libros además quitan el sueño, te lo puedo decir por experiencia, porque empiezas a leerlos y un poco también entre curiosidad y morbo, a ver qué ahora qué va a decir, etcétera, en la siguiente entrevista, etcétera, etcétera, te vas ligando y bueno, dura un rato porque son 1600 páginas. Muchas gracias por lo que has dicho de la editorial, Miguel Ángel, y pues honestamente yo estoy muy, muy contento de este encuentro porque la lucidez, la honestidad con la que habla y da sus opiniones Miguel Ángel Quemain es algo que yo siempre le he admirado y lo conozco hace muchos años y es muy interesante que este encuentro en el que ustedes pueden dialogar ampliamente por primera vez pues haya sido de esta manera. Ya vamos encaminándonos hacia el final y vamos ahora un poco hacia los jóvenes. Verán, ustedes fueron enganchados por la figura, por el imán de Elena Garro cuando eran jóvenes, al igual que yo, una mañana sin tener nada que hacer, probablemente habré dejado algún examen sin responder, porque agarré un librito para perder el tiempo y ese librito era Un corazón en un bote de basura, un librito chiquito, ¿no? De Elena Garro, relatos de Elena Garro, y no lo solté, me habré tardado 1:30, 2 horas, porque no es tan extenso, y desde ahí quedé enganchado. De la misma manera que he encontrado ahora el enganchamiento de jóvenes. Les diré muy rápidamente antes de pasar a las preguntas. Encontré a un Santiago Alara Silva en Instagram, que él es un joven crítico. Bueno, yo no sé si su camino vaya a ser hacia la crítica, pero aparenta ser un joven crítico, que está dando charlas sobre las mujeres del boom, los miércoles de agosto, no sé si más tiempo, y el pasado 19 de agosto se lo dedicó a Elena Garro. Son 45 minutos donde se pone a hablar de Elena Garro. Entonces yo creo que él, a estos libros que tú compilaste, a estas entrevistas que tú compilaste en estos 2 libros, le van a parecer oro molido. Maite Izquierdo, una joven también, yo a Elena Garro la pondría en lo más alto de la literatura mexicana. Todos, por cierto, pasan en algún momento por recuerdos del porvenir y quedan más allá del deslumbramiento, aunque hay también quien entra por el teatro. Me fijé, Mayra Rivera dice mi diosa y la mejor escritora mexicana del siglo XX, también en redes sociales. Alguien más en redes sociales dice Elena Garro ha podido penetrar en el misterio del mexicano, enlaza el pensamiento mágico religioso de nuestros antepasados y lo enlaza con el presente. Eso me parece una aportación incalculable para el teatro mexicano. Hace 2, esos de Soledad Ruiz, Irene Libre, como libro, Irene Libre, dice, hace 2 días acabé su novela Los recuerdos del porvenir y aún estoy conmocionada. Esta novela escrita en 1953, pero publicado 10 años más tarde, es sin duda alguna el antecedente directo de la mayor obra de García Márquez, 100 años de soledad. Qué apabullante es el talento de Elena Garro, otra creadora silenciada en gran medida por su marido Octavio Paz, y cuántas veces he exclamado, no puede ser, cuando entre estas páginas me topaba con pasajes gemelos a los de 100 años, con personajes que parecen nacer del mismo huevo, con detalles que no pueden ser casuales, esas mariposas amarillas, esa redondez de naranja, ese pueblo con entidad propia, incluso los títulos y la estructura temporal de las novelas parecen ambos lados de un mismo espejo, y ella es española y ha descubierto de esta manera a Elena Garro. En fin, los jóvenes están muy enganchados a Elena Garro desde la primera vez. Esto es un poder inaudito de Elena Garro. Ya pasemos a los comentarios y preguntas, a unos pocos, porque ya tenemos el tiempo encima, ya casi cumplimos 1:30 de estar conectados. Carmen Macedo te pregunta, Patricia, ¿qué tal, doctora? ¿Hay alguna forma de poder consultar su tesis doctoral? Pues no sé, tengo que investigar y le doy respuesta. ¿Cómo se llama, Carmen?
Carmen Macedo. Carmen Macedo. Voy a investigar. Sé que obviamente acá en todo el sistema bibliotecario de Estados Unidos está disponible. Tendría que ver cómo puede estar disponible la tesis doctoral fuera de Estados Unidos. Ok. Yo me comunico con ella, está en el internet, supongo, en el Facebook. Está en internet, yo creo que por Facebook. Por Facebook. Carmen Macedo. Carmen Macedo. Bueno, muy bien. Bueno, Caosfera, ajá, adelante. No, yo le mando un mensaje, voy a ver cómo podría estar disponible la tesis. O que te busque, seguramente sigue conectada, si escucha esto, que te busque, ¿no? A través de Facebook. Exacto, por favorcito, Carmen Macedo. Mándame un mensajito por el Messenger o una invitación. Sí. Caosfera pregunta, ¿qué prefería crear Elena Garro, dramaturgia o poesía? Y también pregunta a Caosfera, ella misma, ¿qué opinión le merecía a Elena Garro el ser considerada una escritora maldita por esa supuesta traición a los intelectuales en el 68? Bueno, yo contesto una y luego que conteste también Miguel Ángel, ¿no? Bueno, ¿cuál es la primera, Luis? La primera pregunta es, ¿qué prefería crear Elena Garro, dramaturgia o poesía? Bueno, Elena Garro dijo en varias ocasiones en entrevistas que ella prefería escribir teatro, que el teatro le era más fácil, que le era más, como era puro diálogo, decía Elena Garro, escribía sus obras en 2, 3 horas, claro, las dejaba descansar, luego las retomaba y las pulía, pero que el teatro para ella era lo más fácil. Después, cuento y novela. Ella decía que la novela era lo más complejo. Poesía, Elena Garro, a pesar de que yo, desde mi punto de vista, sus poemas son excelentes, Elena Garro no le dio importancia a su poesía, lamentablemente, ¿no? Pero aquí, bueno, ya sabemos un poco, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, es que Octavio Paz le prohibió escribir poesía y que publicara poesía, porque ese era su terreno. Esto me lo comentó a mí Elena Garro en una entrevista. Bueno. Y la otra pregunta era... A ver, si quieres, Miguel Ángel, o ambos, ¿qué pensaba ella de ser considerada una escritora maldita a partir de los hechos del 68, de las acusaciones que le hicieron? Pues yo creo que ella lo negaba, ella como era evasiva en ese tema, ¿no? Era evasiva en ese tema, pero yo creo que a su regreso trató como de jugar la mejor carta al respecto y creo que la jugó, ¿no? Y creo que la jugó el medio cultural que ella enfrentó, porque muchos de los periodistas que se acercaron a ella y muchos de los momentos que hicieron posible su voz en los medios, era como una especie como de curarse en salud, de entrevistar a alguien que era evidentemente un disidente, que permitía entrar en toda comodidad en ese territorio periodístico sin que el periodista fuera el disidente, sino el entrevistado, que es un terreno muy cómodo para muchos periódicos. Entrevistar al apestado es una cosa que ayuda mucho a que uno obtenga prestigio, ¿no? Porque uno se acerca al apestado y inmediatamente hay algo de su tufo que le da a uno estatus. Pero yo creo que tiene que ver con eso. Yo trabajé en el Archivo General de la Nación y la versión pública sobre la que insistió tanto Alfredo Herrera, que no sé si Patricia la tiene, no sé si tienes esa versión pública, en esa versión pública de la Dirección Federal de Seguridad donde se le entregan los reportes a Fernando Gutiérrez Barrios, es tremenda, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver las versiones de ver la versión no testada por la enorme confianza que le tenía Ruiz Dueñas cuando fue director del archivo, que fue de las primeras versiones, insistió mucho en ella, pero existe una versión testada, por supuesto, que se dio, es una versión en un solo capítulo, que tiene cerca de 70 fojas, que se puso en línea en 2016 y que se pidió cerca de 2009 y está a la mano. Y ahí uno ve cómo Elena
tú has señalado, Patricia, y han señalado algunas otras personas que más que delatora está acosada. Yo creo que sí está acosada, pero hay una delación, sí hay una, yo tengo esa impresión, porque cuando yo conversé tantas horas con ella hablaba sin ningún tipo de autocensura sobre personas de manera muy delicada, ¿no? Haciendo afirmaciones sin pruebas, que no coincidían en fechas. Un poco, para decirlo hoy, como está haciéndolo Lozoya sobre algunos detalles. Entonces, alguien despotrica, dice cosas de una gravedad enorme que no coinciden con los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que eso le pasa a ella. Yo creo que ella está hablando de aspectos confesionales, de aspectos sexuales, de personas que no le perdonaron nunca eso, ¿no? Entonces, yo creo que ya ahí está en el archivo, son 70 páginas que no tienen desperdicio. Ahí está en las fotografías, hay una fotografía con Sergio Magaña, que no sé si conoces, Patricia, no está en el libro, pero hay un material muy triste, pero muy rico. Pero más que decir de Elena Garro como delatora, habla de un sistema de delación, ¿no? Habla de un sistema de delación que ahora lo vemos de una manera muy fluida, porque todo el mundo quiere escuchar vomitar a Lozoya. Todo el mundo quiere escucharlo. Es otro territorio, pero la estructura es la misma. El juicio militar a Morelos, el juicio militar a Hidalgo, tienen las mismas características. Que diga todo, que se confiese ante los militares y ante la iglesia. Yo creo que es parte de lo que queda ahí muy claro, ¿no? Sí, claro, bueno, es que el tema del 68 y el tema de la participación de Elena en los movimientos políticos y sociales es un tema muy complejo que nos daría para la Sí, segunda parte de este diálogo, sí, para realmente poder, eh, sí, pues tocar todos los puntos, ¿no? Porque no es un tema que se puede cerrar en 2, 3 minutos. sí. Hay que hablar de muchos otros aspectos, ¿no? Hay que hablar de Carlos Alberto Madrazo, quién era Madrazo, qué estaba haciendo Madrazo en los años, a finales de los 50, qué hizo, qué estaba tratando de hacer en los 60, cuando surge el movimiento estudiantil, que estaba a punto de formar un nuevo partido político que le iba a hacer la oposición al PRI. Madrazo era el gran enemigo, la gran amenaza de Echeverría, que vivíamos en una época de censura espantosa, en donde no circulaba una nota en un periódico si no pasaba por presidencia. Es decir, que los medios de información, radio, televisión, prensa escrita, estaban controlados por el gobierno, ¿no? Entonces, era otro México que hoy en día estas nuevas generaciones no lo conocen, porque a pesar de que todavía hay mucha demagogia y de que hay mucho fraude en el aspecto político, que no hay justicia, en fin, muchos aspectos que siguen siendo los mismos, las redes sociales, el Internet, este otro medio informativo, no permite una absoluta censura, ¿no? Y esto no existía en los años 60, cuando sucedió todo este aspecto de la masacre de Tlatelolco, y cómo tanto Elena Garro como Madrazo fueron los chivos expiatorios de ese movimiento, ¿no? De que Elena hacía una doble jugada, un doble juego para poder sobrevivir y al mismo tiempo para poder hacer la crítica que ella estaba haciendo, tenía que maniobrar entre el poder, el gobierno y su compromiso con el pueblo, ¿no? Entonces, Elena Garro tiene frases muy impactantes, ¿no? Como decir, yo no creo en los revolucionarios millonarios, yo no creo en los izquierdistas de café, ¿no? Elena Garro, después del 68, vivió siempre perseguida, acosada y en la miseria. Si ella hubiera pactado con el gobierno, otro gallo le hubiera cantado, ¿no? Como a muchos escritores que después, de una manera o de otra, le siguieron haciendo el juego al gobierno, y que por eso son los grandes autores traducidos y conocidos en todos los idiomas, en todo el mundo, ¿no? Entonces, son muchas cosas de las que tenemos que hablar, y ojalá que tengamos una segunda parte.
Sí, 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 es que esto que acabas de decir es tremendo, Patricia, con eso cierras y me parece que es tremendo porque yo veo aquí tres novelas amigas de los recuerdos del porvenir y de ese pensamiento. Una de ellas es José Trigo, otra es Palinuro de México, de Fernando del Paso, y la novela más actual, la última novela de Enrique Serna sobre el periodista Carlos Ganelli, que es El vendedor de silencios, que justamente es el mundo del que acabas de hablar, de los años 60 y de un mundo en el que Echeverría se anuncia como el presidente. Justamente lo que acabas de decir está en esta novela sobre el Excelsior previo a Scherer, ¿no? Y bueno, de Negri estaba ahí, ¿no? En el mundo también de este periodismo también en el que estaba Scherer, ¿no? Todas estas obras son fundamentales para estas jóvenes generaciones que no han tenido, como tú de alguna manera mencionabas, de alguna manera hace un rato, que muchas veces no tienen acceso a esta información. Es decir, la otra parte de la historia, no la historia oficial, la historia no oficial, que es la que obras como las que tú has mencionado, como el trabajo de Elena Garro, como su palabra tan transgresora y siempre irreverente, sigue vigente precisamente por eso, ¿no? Y por eso no ocupa el lugar que ella se merece, porque Muy va bien, en contra del poder. pues tenemos que ir cerrando ahora sí para respetar también los tiempos del público. Rocío Aguilar manda una felicitación para ambos. Excelente información. Dice alguien más, Gabriela Estrada, para mí siempre Elena fue una rebelde, una mujer adelantada a su tiempo. En fin, Víctor Manuel Rivera Martínez dice, le admiro mucho, doctora, quisiera preguntar en dónde puedo conseguir sus 2 volúmenes en la Ciudad de México. Bueno, eso te lo respondo yo, Víctor. Estos 2 volúmenes se pueden conseguir en todas las cadenas libreras, en muchísimas librerías independientes, también en los portales de venta de libros. Hay algunas tiendas especializadas en venta de libros. Y bueno, entonces se puede conseguir de muchas formas. Y dice él también, me interesa consultar su tesis doctoral. En fin, les quedo muy agradecido, como todo el público. Por supuesto que buscaremos una segunda ocasión para un encuentro, para ahondar en más temas. Démosle también por el público para que también puedan informarse de estas entrevistas que se van a tardar un poquito en leer. Y bueno, no quiero dejar de pasar la oportunidad para hacer el reconocimiento a quien se animó a publicar estos 2 enormes tomos, estas casi 1,600 páginas de una edición que casi podríamos decir que es de lujo, y que es el gerente general de la editorial Geriza México, Alejandro González. Pocos gerentes, los editores a lo mejor muchos se animarían a publicar algo de esta valía, pero los gerentes a veces lo miden de otra manera. Pues este gerente se aventó el boleto, ¿no? Entonces, muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad, que se alió con nosotros para transmitir este encuentro. Felicidades a la Brigada por sus 10 años, de 2010 a 2020, que sigan muchos, muchos más. Una vez más, Miguel Ángel, muchas gracias por participar, como siempre, con entusiasmo, con información, te preparas muy bien siempre. Muchas gracias, Patricia, por tu disposición, obviamente, a hablar de nuestra admirada Elena Garro, ¿no? Aquí lo dejamos, y muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión, que se va a quedar ahí en YouTube, y próximamente se enterarán de más actividades. Sí, Muchas gracias. Gracias a la Brigada, que sí es algo que los jóvenes tienen que seguir porque ha sido extraordinario el trabajo que ha hecho la Brigada, ¿no? Así es, así es. Gracias, Eduardo. Gracias a Gracias todos a los que están en todos. la parte. Gracias. Y a Hasta leer. luego. Buenas tardes. Así es, a leer, a conseguirlo primero y a leer. Muchas Sí, gracias. Un abrazo, Patricia. compren los libros, no se van a arrepentir.